Unidad 6. Hay un solo Dios en tres personas. Con los evangelios descubrimos que en la vida pública de Jesús hay tres grandes protagonistas: Él mismo, el Padre que lo ama y el Espíritu. Por eso decimos que en los evangelios encontramos a Dios de tres maneras: Jesús de Nazaret, Dios Padre y Dios Espíritu. Dios es un misterio de comunión. Los discípulos aprendieron de Jesús que siendo Él Dios, también se relacionaba con el Padre y con el Espíritu. Comprendieron que el Dios cristiano lo que quiere es estar cerca de las personas, acercarse a la vida de los hombres, como Padre, como Hijo, en Jesús y como Espíritu. Un solo Dios es Trinidad. Siempre los cristianos han creído en un solo Dios. En este único Dios hay tres personas igualmente divinas y eternas, pero distintas entre sí. Las tres forman una unidad indivisible, la Trinidad, que está compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe cristiana es una relación de amistad con Jesucristo, que se inicia cuando la persona responde a la llamada de Dios, que se apoya en razones. Para creer en alguien es necesario tener razones. Un cristiano no cree porque sí, sino porque ha descubierto que creer en Jesucristo vale la pena. La fe se vive en comunidad de la Iglesia y se expresa en un estilo de vida. Unidad 7. Vivir en libertad. En esta unidad vamos a hablar de los diferentes aspectos de la libertad, su concepto, la conciencia, lo que es bueno y aquellas cosas que previenen la libertad, como la esclavitud y el pecado. Siempre se ha discutido de que si somos libres o no, ya que somos influenciados por otros en todo lo que hacemos y somos. La libertad no significa estar aislado o no ser influenciado por otros. La libertad es la habilidad de responder a las llamadas de la vida de manera concreta y correcta. La conciencia. En este proceso interviene algo muy importante, lo que es la conciencia. Es esa vocecita en tu cabeza que siempre sabe lo bueno para ti. A esta hay que escucharla, identificando cuál es la llamada y a qué nos llama. Hacer una decisión en base a la llamada y las normas y valores que seguimos, y actuar en base a esta decisión, siguiendo el ejemplo de Jesús. Buscar lo bueno. Se discute mucho lo que es bueno y malo, pero para el cristiano, esto se basa en tres conceptos básicos. Amar a Dios, reconociéndolo como nuestro Padre y Creador, y al mismo tiempo alabándolo. Amar al prójimo, como nuestro hermano e hijo de Dios. Y por último, y no por esto menos importante, amarse a sí mismo, sintiéndose como hijo de Dios, como alguien que merece tener una vida llena de plenitud. Entre el balance de estas tres acciones se crea una vida llena, completa y alegre. Las fuerzas que esclavizan. Según el cristiano, las fuerzas que esclavizan se basan en el pecado. Estas pueden ser internas, basadas en los deseos de uno mismo. Estos deseos le llevan a hacer cosas que hasta uno mismo considera mal, con el fin de llegar a un logro o una meta. O también pueden ser externas, cosas como la presión social o la inclusión de la sociedad. Lleva a una persona a hacer el mal para sentirse, entre comillas, incluido. Debemos de notar que el camino del mal es más fácil del bien, pero, al final de todo, el camino del mal solo lleva a la miseria y la tristeza, mientras que el camino del bien, por más difícil que sea, lleva a una vida alegre y llena. Unidad 8. El regalo de la vida. En esta unidad habla de que las personas han admirado la vida desde la belleza hasta su fuerza, y que gracias a la ciencia el ser humano es más consciente de la complejidad de éste. La vida humana, según los cristianos, existe porque Dios, el Creador, lo ha querido. Sea cual sea el proceso que da origen a las distintas formas de vida. Los regalos. Los regalos se reciben con agradecimiento y de alguna manera nos vinculan con aquellas que nos los han dado. Por esto, el cristiano recibe la vida con el agradecimiento. Eso supone recibirla. Ante todo, la vida se acoge y se agradece en uno mismo y en la de los demás. Conocerla. La vida humana es un desafío constante al pensamiento humano. Por un lado, es una llamada a la ciencia para que conozcan cada vez mejor su funcionamiento. Cuidarla. Esto supone crear unas condiciones sociales que permitan a todos llevar
una vida digna y atender adecuadamente a la salud de las personas. Promoverla. No basta con cuidar la vida que ya existe. Estamos llamados también a ser fecundos, o sea, a dar vida con la que tenemos. Defenderla. En muchas ocasiones y de muchas maneras la vida se ve amenazada. Es deber del cristiano ponerse al lado de la vida y defenderla. La vida humana es un valor sagrado. A nadie le está permitido destruirla, porque es gravemente contrario a la dignidad de la persona. En el mundo de hoy encontramos serias amenazas contra la vida humana, a las cuales se les da unas respuestas a estas. Por ejemplo, no matarás. El respeto a la vida humana es el principio más general, más allá de la ley del talión. Algunas de estas amenazas son, como la guerra, además de los muertos y heridos que provoca, desencadena un conjunto de problemas de difícil y costosa solución. Terrorismo. Basa su eficiencia en provocar el mayor daño posible mediante acciones violentas que buscan sembrar el terror. Atentados contra la propia salud. Olvidar los cuidados básicos de la salud, provocarse trastornos en la alimentación o consumir drogas, son atentados contra la vida. Asesinato. Es provocar la muerte de otra persona, inocente, con premeditación. Suicidio. Se trata de una acción o de una omisión que se lleva a cabo con intención de quitarse la vida. Hoy día la ciencia y la técnica han avanzado tanto que el hombre ya es capaz de manipular la vida. Esto abre muchas esperanzas a la humanidad, pero también plantea importantes interrogantes éticos. La ciencia y la técnica deben estar al servicio de la promoción y del cuidado de la vida humana y evitar moverse por intereses de otro tipo. No todo técnicamente posible es moralmente bueno. La vida humana no puede ser manipulada para ponerla al servicio de algo que no sea ella misma. Para mí lo más divertido de toda la unidad fue el hecho de poder analizar la forma en que los cristianos viven su fe y todo lo que hacen para siempre estar cerca de Jesús. De esta unidad me llevo muchos aprendizajes, como por ejemplo, que el cristiano al orientar su vida hacia Dios le encuentra sentido a la vida, y eso es sumamente necesario para ser feliz. Esto lo voy a aplicar. Lo más divertido para mí fue poder aprenderme todos esos contenidos que tenían esos temas muy interesantes, no nada más de las amenazas de la vida y las respuestas de estas, hasta que pude entender que por qué el ser humano apreciaba tanto la vida y que pensaba que era un don. La forma en que los cristianos viven su fe y todo lo que hacen para siempre estar cerca de Jesús. De esta unidad me llevo muchos aprendizajes, como por ejemplo, que el cristiano al orientar su vida hacia Dios le encuentra sentido a la vida, y eso es sumamente necesario para ser feliz. Esto lo voy a aplicar. En la unidad 8, el regalo de la vida. En esta unidad se habla de que la vida es bien apreciada por los seres humanos y que gracias a los avances científicos hoy día es más como entendida. La vida, los cristianos creen que Dios, el Creador, lo ha querido, que existe esta vida, sea cual sea el proceso que da origen a esta. La responsabilidad de aquel de recibirlo es recibirla, conocerla, cuidarla, promoverla y defenderla. Hoy día, al ser humano se le encuentran algunas amenazas, como tanto la guerra, el terrorismo, la tortura, las diversas formas de violencia, el aborto voluntario, el asesinato, el suicidio, las cuales tienen unas respuestas, como no matarás, el respeto a la vida humana es el principio más general, y más allá de la ley talión, y otros. Aquí se habla también de que la ciencia y la técnica han avanzado tanto que el hombre ya es capaz de manipular la vida humana, lo cual no siempre la solución para esto es modificar al ser humano.